Buenas noches compañeros, en este vídeo hablaremos de un tema muy interesante, de una leyenda. Porque han escuchado hablar de los incas, el gran imperio que fue tan poderoso, sus costumbres como ciudades tan misteriosas e interesantes. Bueno, en este hablaremos de la leyenda del Dorado. El Dorado, basada en el imperio incaico, se refiere que cuando los españoles tomaron la capital del imperio y apresaron a Atahualpa, algunos súbditos del Inca, al enterarse de la caída de su rey, echaron al fondo del lago el tesoro del imperio. Este lago pudiera ser el Titicaca, entre Bolivia y Perú. En este caso el Dorado, se refiere a ciudad llena de oro, tal y como se habían encontrado en Cuzco los españoles el templo de la Coricancha. Un templo con muros en piedra chapados en oro y con estatuas también de oro. Expediciones en búsqueda de El Dorado. En el año 1558 el virrey de Perú reunió a Pedro de Ursúa y a Lope de Aguirre en una de las más famosas expediciones al corazón de la Amazona a través del río Marañón. Ursúa y Aguirre que trataron de encontrar El Dorado por la selva del Amazonas. Esta expedición terminaría dramáticamente, después de múltiples traiciones y asesinatos. Aguirre y sus renegados bajaran por el río Amazonas hasta la isla Margarita, donde se dedicaron al saqueo y el asesinato. La expedición finalizó con su muerte de Pedro de Ursúa a las manos de Lope de Aguirre. Finalmente las tropas del rey derrotaron a Lope de Aguirre y sus renegados. Lope de Aguirre murió arcabuceado por traición al rey. La expedición se denominó la Jornada de El Dorado. El año 1530, Diego de Ordaz exploró el río Orinoco y la zona de Meta, donde decían vivían unos indios riquísimos en Diego Ordaz oro. Posteriormente Ordaz, de Hortal, Herrera y Bonespierre pudieron comprobar, para su desgracia, que no había en Meta ningún lago, ni tampoco indios cubiertos de oro. Otro intento fue alrededor de 1535, cuando un grupo de banqueros alemanes de la familia de Welser al mando de Philipp von Hutten se internaron en la selva con objeto de lograr el preciado tesoro. Los alemanes consiguieron de Carlos V algunos derechos de propiedad. Con unos 400 hombres buscaron El Dorado por territorio de Venezuela. Llegaron a conseguir algo de oro, pero nada en comparación con lo anunciado la leyenda. En 1539, Gonzalo Pizarro inició su proyecto de búsqueda del El Dorado con 200 españoles y 4000 indios. Sin conseguir su objetivo, sí descubrieron el árbol de canela. Francisco Orellana recorrería las tierras comprendidas entre el Orinoco y el Amazonas sin éxito. Consecuencia de la historia o leyenda de una batalla contra mujeres guerreras indias le dieron nombre del río de las Amazonas. Después el mito se trasladó al norte de Brasil, la Guayana y Venezuela. La zona del río Esequibo Juan Ezequiel y su afluente el Cuyuyoní, fueron objeto del deseo de los ambiciosos exploradores. En 1584, Antonio de Berrío salió de Bogotá en busca de El Dorado. Navegando por el Orinoco llegó al mar, donde oyó historias sobre El Dorado. Berrío dedujo que el tesoro se encontraba en la ciudad de Manoa, en el lago llamado Parimet. En 1617 el pirata inglés Sir Walter Raleigh, después de saquear y quemar las ciudades españolas de Trinidad y San José, apresó a Antonio de Berrío, quien le contó lo que sabía de Manoa y del lago Parimet lleno de oro. Antes de morir decapitado, escribió un libro relatando lo que significaba la ciudad dorada de Manoa. En 1801, Alexander von Humboldt llegó al Mar Blanco o Laguna Parimala, donde pudo comprobar que El Dorado nunca existió, y elaboró la historia de la leyenda desde el punto de vista científico. Alrededor de 1803, la laguna de Guatavita se secó vaciando el contenido de agua mediante un túnel. Las investigaciones demostraron que Guatavita era un lugar donde se iniciaban los príncipes antes de ser coronados. Pero en su fango solo se hallaron objetos de oro de interés arqueológico, pero sin relación alguna con el mito de El Dorado. En 1965 el gobierno colombiano declaró la lugar histórico para proteger la laguna de las acciones de los buscadores de oro. Pero la actividad continuó y en 1969 se encontró en la localidad de Pasca la Balsa Muisca una figura de oro. Se supone que la figura era una representación de la ceremonia del indio dorado. Esta figura se encuentra en el Museo del Oro de Bogotá. En 1990 el periodista colombiano Roberto Toibar Gaitán buceó en la laguna Guatavita, sin éxito. Octubre 2001, una expedición científica de unos 15 exploradores, descubrió en la Amazonía peruana pruebas valiosas de la existencia de la mítica ciudad de Paititi. La expedición, equipada adecuadamente con tecnologías avanzadas, estuvo dirigida por el explorador ítalo-polaco Jafet Palkiewicz. Recorrieron el departamento de Madre de Dios con el objetivo de verificar la ubicación de Paititi o El Dorado como llamaban a esta ciudad los españoles.
El proyecto estuvo financiado con capital privado de Perú, Italia, Polonia, Rusia y Brasil. En 2001 ocurre un importante descubrimiento. El arqueólogo italiano Mario Polia, cuando investigaba en los archivos de los jesuitas en Roma, descubrió un informe revelador del misionero Andrea López. El informe, de 1600, relata la existencia de una ciudad repleta de oro, plata y joyas. Se señala que está ubicada en medio de la selva tropical, cerca de una catarata llamada Paititi. López informó al Papa de su descubrimiento, y algunos mantienen que el Vaticano conoce exactamente el lugar y lo mantiene en secreto. Bueno, pero siempre tenemos curiosidad de aprender y saber. Y mi pregunta es, ¿dónde se encuentra el dorado? ¿Dónde? Bueno, eso fue todo, adiós. Buenas noches.